Vanachari Jaya Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balava Giri Varadari Gopi Jana Balava Giri Varadari Yashodananda Raja Janam Yashodananda Raja Janam Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Raja Janarandana Yashodanandana Raja Janarandana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giri Varadari Gopi Jana Vallabha Giri Varadari Yashodanandana Raja Janarandana Yashodanandana Raja Janarandana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giri Varadari Gopi Jana Vallabha Giri Varadari Yashodanandana Raja Janarandana Yashodanandana Raja Janarandana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Bueno, bienvenidos nuevamente, muchas gracias. Bueno, hoy estamos con una visita especial, nuestro querido profesor Chitra Prabhu, así que capítulo 14. Muy bien, como siempre, esto es en un punto repetitivo, pero sale de lo más íntimo de mi corazón. Agradezco a Denupal Prabhu y a su familia por la firmeza, por la determinación en llevar adelante estos programas. Agradezco la invitación y agradezco, por supuesto, a todos los Vaishnavas y Vaishnavis que están presentes en estos encuentros para compartir este Krishna Katha, que me llenan de inspiración, que hacen preguntas que son interesantísimas y que nos ayudan a poder recordar esta filosofía trascendental. Hoy vamos a estudiar el capítulo 14 del Bhagavad Gita, que si bien no es mi preferido, que es el 12, es un capítulo filosóficamente riquísimo. Es un capítulo que nos permite comprender cómo opera la forma de pensar, la forma de actuar, la forma de sentir de la gente en este mundo material. Incluso nos permite comprender cuál es el destino después de abandonar el cuerpo para el alma espiritual. Nos permite comprender la diferencia entre las cualidades materiales y las cualidades trascendentales, y es un capítulo que nos da un conocimiento filosófico claro para poder salir del plano material y elevarnos al plano espiritual. Así que intelectualmente y filosóficamente y espiritualmente, el capítulo 14 del Bhagavad Gita tiene una profundidad, tiene una riqueza y una amplitud que a mí nunca me deja de asombrar. Y va a ser un placer
a pesar de todos mis defectos, compartir este conocimiento con ustedes hasta donde llega mi comprensión. Pero como siempre, y siguiendo la metodología de estos encuentros, vamos a hacer un repaso sintético por el capítulo anterior, el número 13. Entonces, dicho capítulo comienza con las preguntas de Arjuna, el cual dice qué es Prakriti, qué es Purusha, qué es el campo, etc. Y Krishna sintéticamente comienza a dar definiciones breves en forma de respuestas a las preguntas de Arjuna, pero luego de esta primera fase de respuestas pasa a una segunda fase donde ya el conocimiento que imparte Arjuna no es sintético, no es breve, sino que es más extenso, es más analítico y, por último, cierra el capítulo 13 con la explicación de las cualidades de carácter que tiene aquel que posee una visión trascendental fundamentada en el conocimiento. Entonces, este capítulo 14 del Bhagavad Gita, tal como es, tiene por título Las tres modalidades de la naturaleza material. Y ya en el primer shloka y en el segundo shloka se está destacando la importancia fundamental de este conocimiento, porque allí se afirma, Krishna mismo afirma, que en este capítulo 14, las tres modalidades de la naturaleza material, va a exponer la sabiduría suprema. Entonces, Krishna ya está destacando epistemológicamente el valor de las enseñanzas del capítulo 14. Por ejemplo, en el Bhagavad Gita, capítulo 9, texto 1, Srila Prabhupada dice que el capítulo número 1 del Bhagavad Gita es como una introducción al resto de la obra. Luego dice que el capítulo 2 y 3 presentan un conocimiento confidencial porque se explica la diferencia entre el cuerpo material, el alma espiritual y las actividades materiales y las actividades espirituales. Pero Prabhupada dice que en el capítulo 7 y 8 hay un conocimiento más confidencial, porque ya se comienza a abordar la temática del Bhakti Yoga. Y sin embargo, en el capítulo 9, Prabhupada explica que ese conocimiento todavía es más confidencial, porque se aborda la naturaleza de Krishna y del Bhakti Yoga en su estado puro. Pero observemos que en el Bhagavad Gita, ¿sí?, capítulo tras capítulo, va aumentando el nivel del conocimiento que Krishna da. Y en este capítulo 14, Krishna usa palabras demasiado categóricas. Ya en el primer shloka, para dar a entender a Arjuna y a todos los que venimos posteriormente detrás de él, el estatus epistemológico, la importancia que este capítulo 14 tiene al afirmar que lo que se va a exponer es la sabiduría suprema. No estamos hablando simplemente de un conocimiento confidencial o aún más confidencial. Acá hablamos de una jerarquía todavía más elevada de conocimiento que se describe como sabiduría suprema. Y además, no solamente Krishna plantea este estatus epistemológico elevado del capítulo 14, sino que también nos explica el beneficio de escuchar este capítulo, de analizar este capítulo y de poner en práctica las enseñanzas de este capítulo. Y él dice que con esta sabiduría suprema, los grandes sabios han alcanzado la perfección más elevada. Entonces, ya en el primer shloka se afirma la importancia de este conocimiento. Ya a partir del primer shloka, Krishna habla directamente a nuestra inteligencia para decirnos, estén atentos, presten atención, esto no es un conocimiento más, esto es la sabiduría suprema, y con el arma de este conocimiento, los grandes sabios han alcanzado la perfección más elevada. Y además, en el shloka número 2, Krishna está explicando el destino de aquel que asimila en la práctica este conocimiento al afirmar que quien queda fijo en dicho conocimiento adquiere un cuerpo trascendental. O sea que en definitiva, esta sabiduría suprema nos permite alcanzar la liberación. Y esto señala la relevancia
tan importante que tiene este capítulo 14. Y este capítulo 14 tiene toda una estructura muy realmente brillante, porque Krishna comienza hablando en el texto 3 de la sustancia material total, o lo que llamamos la energía material, que se denomina en sánscrito este capítulo como Brahman. No confundamos con el Brahman impersonal. Acá cuando Krishna habla de la sustancia material denominada con el término sánscrito Brahman, se está refiriendo a la energía material y la describe como la fuente del nacimiento. Y él también afirma que ese Brahman, él mismo lo fecunda, haciendo posible el nacimiento de todas las entidades vivientes. Entonces, todos los nacimientos que se producen en el mundo material, todas las especies de vida que se manifiestan en el mundo material, tienen a Krishna como padre, porque es él el que lanza una mirada a esta naturaleza material, él la fecunda con almas espirituales, y acá es cuando comienza el despliegue analítico del contenido del capítulo, porque Krishna afirma que esta naturaleza material total que él fecunda con almas espirituales a través de su mirada, esta prakriti, esta naturaleza llamada Brahman, está compuesta por tres modalidades. La palabra modalidad significa soga, significa cuerda, es lo que ata, es lo que nos condiciona. Y esas modalidades que componen a la naturaleza material son tres: la bondad, la pasión y la ignorancia. Y para todos los que buscan un conocimiento filosófico profundo, el despliegue de los textos del 6 en adelante tienen una riqueza filosófica enorme, porque Krishna va a explicar cómo queda condicionado uno por la bondad, cómo queda condicionado uno por la pasión, cómo queda condicionado uno por la ignorancia. También Krishna explica cómo se manifiestan las cualidades de carácter de aquel que es verdaderamente trascendental a estas tres modalidades. Y también Krishna va a explicar en la práctica cómo poder trascender estas tres gunas. Entonces, en el texto 6 del capítulo 13, Krishna dice: oh, tú el Inmaculado, la modalidad de la bondad, siendo más pura que las otras, es iluminadora y lo libera a uno de todas las reacciones pecaminosas. Aquellos que se encuentran influidos por esa modalidad quedan condicionados por una sensación de felicidad y conocimiento. La modalidad de la bondad lo conduce a uno a la felicidad. Las manifestaciones de la modalidad de la bondad se pueden experimentar cuando todas las puertas del cuerpo están iluminadas por el conocimiento. El resultado de la acción piadosa es puro y se dice que está en el plano de la modalidad de la bondad. De la modalidad de la bondad se desarrolla el verdadero conocimiento. Y cuando uno muere en el estado de la modalidad de la bondad, va a los planetas superiores y puros de los grandes sabios. Y en el texto 18, Krishna afirma: aquellos que se encuentran en el plano de la modalidad de la bondad gradualmente ascienden a los planetas superiores. Entonces, a ver, uno al escuchar, al leer, al estudiar esta descripción de la modalidad de la bondad, podría quedar fascinado, porque evidentemente la bondad es mejor que la pasión, es mejor que la ignorancia. La modalidad de la bondad es un tipo de modalidad en la que uno va trascendiendo las coberturas más densas y uno se vuelve más sutil al punto de valorar muchísimo más el conocimiento que la riqueza, que el prestigio, que la posición social y todo lo demás. Y además, Krishna dice que materialmente hablando, la modalidad de la bondad nos ata a sentir un estado de felicidad, a situarnos en una conciencia que nos acerca a una felicidad que es muy superior al que experimenta los placeres de la ignorancia y de la pasión. Pero además, Krishna está explicando que quien cultiva en el planeta Tierra la modalidad de la bondad, al momento de abandonar el cuerpo, va a planetas superiores. Prabhupada explica en un significado que en las personas que podemos reconocer dentro de nuestra sociedad están en bondad, dice Prabhupada, los filósofos, los científicos y los intelectuales en general.
Y dentro del marco de la cultura védica, se asume que en la modalidad de la bondad se encuentran los brahmanas, que son los intelectuales, sacerdotes, religiosos y maestros del resto de la sociedad Varna Ashram. Y además es muy alentador lo que está diciendo Prabhupada, en realidad eh, comentando en sus significados lo que afirma Krishna, porque la modalidad de la bondad es mejor que las demás. La modalidad de la bondad te libera de un montón de condicionamientos burdos que la gente que está en ignorancia y en pasión los padece terriblemente. La modalidad de la bondad te lleva a estar más satisfecho con vos mismo, porque cultivás conocimiento, te vuelve más autónomo, te vuelve más autárquico. Y además, en esta misma vida experimentás felicidad y además, cuando este cuerpo finalmente muere, tu alma se eleva a un planeta superior, a un planeta, a un planeta celestial de los grandes sabios, que como vimos en las clases de Bhagavatam, están en el sistema planetario de Swarga Loka. O sea que nos saca del sistema Bubar y nos eleva a Swarga Loka. Entonces, uno podría quedar fascinado por todo esto. ¿Quién no quiere quedar libre de los prejuicios que maneja la gente burda? ¿Quién no quiere quedar libre de todo este juego del materialismo, de que tanto tengo, tanto valgo, que la sociedad actual nos impone por los medios masivos de comunicación y las redes sociales? ¿Quién no quiere quedar libre de esa rueda de hámster en la que la mayor parte de la gente corre buscando aumentar su nivel socioeconómico en sentido material y que en realidad nunca está satisfecha porque quiere siempre más? Claro, es muy alentadora la modalidad de la bondad, es muy alentador todos los beneficios que la modalidad de la bondad da, pero no nos olvidemos de algo, sigue siendo material. La modalidad de la bondad es más elevada que la modalidad de la pasión y más elevada que la modalidad de la ignorancia, pero sigue estando dentro del plano material. Sigue estando dentro del condicionamiento del ciclo del nacimiento y la muerte. Porque al abandonar el cuerpo vamos a planetas superiores de grandes sabios. Seguimos dentro del samsara. No nos olvidemos de eso. En el texto 7 comienza la descripción de la modalidad de la pasión, luego se habla de él en el 9, en el 12, en el 15, en el 17, en el 16, en el 18. Vayamos al 7. La modalidad de la pasión nace de ilimitados deseos y anhelos, oh hijo de Kunti, y debido a ello la entidad viviente encarnada queda atada a las acciones materiales fruitivas. La pasión lo condiciona a uno a la acción fruitiva. Oh Señor de los Bharatas, cuando hay un aumento de la modalidad de la pasión, se manifiestan los signos de gran apego, actividad fruitiva, intenso esfuerzo, un anhelo y un deseo incontrolable. La acción que se hace en el plano de la modalidad de la pasión termina en el sufrimiento. De la modalidad de la pasión se desarrolla la codicia. Cuando uno muere en el plano de la modalidad de la pasión, nace entre aquellos que se dedican a las actividades fruitivas y aquellos que están en el plano de la modalidad de la pasión viven en los planetas terrenales. Entonces, la descripción que da Krishna en este capítulo 14 de la modalidad de la pasión también es muy pormenorizada. Una característica que tiene la persona que está en pasión es que nunca está conforme. La persona que está en pasión es una persona completamente inquieta. La persona que está en pasión es hiperactiva. La persona que está en pasión no conoce lo que es la serenidad. La persona que está en pasión siempre está actuando y con el objetivo de progresar materialmente. Porque aquel que está en pasión nunca está conforme, nunca está satisfecho con su posición económica. Y aquel que está en pasión nunca está satisfecho con su estatus social. Por eso se dedica a la actividad fruitiva. El que está en pasión se dedica al trabajo arduo. El que está en pasión está siempre activo. El que está en pasión siempre está generando. ¿Por qué? Porque quiere aumentar su riqueza, porque quiere aumentar su estatus social, porque está buscando prestigio, porque está buscando reconocimiento.
Y por eso el que está en pasión suele ser competitivo, porque no tolera que otros lo superen, no tolera que otros se destaquen más que él. Está viendo a quién le puede serruchar el piso. Y cuando vemos las películas norteamericanas de los grandes empresarios y los CEOs que están compitiendo por un puesto con otros, o que están compitiendo por un proyecto, o que están compitiendo por algún objetivo, rompen todo tipo de valores morales. La frase que usan es: negocios son negocios. O sea que por progresar materialmente, por ganarle al que tengo al lado, el que está en pasión cree que puede romper todo tipo de norma religiosa, política, ética, porque, como vemos en las películas norteamericanas, negocios son negocios. El que está en pasión no le importa a quién le pisa la cabeza con tal de poder avanzar. Y por lo tanto no sabe lo que es la serenidad, no sabe lo que es la felicidad. Sí conoce la excitación el que está en pasión, sí conoce la euforia el que está en pasión, pero la euforia es momentánea y así como viene, así mismo se va. No conocen la felicidad y la serenidad de aquellos que están en el plano de la bondad. Y el punto es que quien está en pasión siente una especie de así llamada felicidad en proyectar, en planificar su progreso, su meta y sus objetivos. Pero cuando lo logra, no encuentra el placer que verdaderamente estaba buscando y por eso tiene que nuevamente iniciar otro proyecto para volver a impulsarse y volver a salir adelante. Y tenga lo que tenga una persona que está en pasión, nunca lo va a valorar por completo, nunca lo va a agradecer por completo, nunca va a estar satisfecha por completo, porque siempre va por más. Y muchas veces no importa de qué manera obtiene o alcanza sus metas. Entonces, el punto es que mientras que se afirmaba que los que mueren en la modalidad de la bondad van a los planetas superiores del sistema Swarga, de los grandes sabios, los que mueren en la modalidad de la pasión vuelven a nacer nuevamente en la forma humana de vida, vuelven a nacer nuevamente en los planetas de los sistemas planetarios medios, donde se pueden seguir ejecutando actividades fruitivas. Pero hay que tener cuidado, porque de la pasión uno se puede también deslizar a la ignorancia. Y ahí vemos a partir del texto 8, 9, 13, 15, 17, 16 y 18 la descripción que Krishna hace de esta modalidad de la oscuridad, de tamas, de la ignorancia. Oh hijo de Bharata, has de saber que la modalidad de la oscuridad nacida de la ignorancia causa el engaño de todas las entidades vivientes encarnadas. Los resultados de esa modalidad son la locura, la indolencia, el sueño, los cuales atan al alma condicionada. La ignorancia que cubre el conocimiento de uno lo ata a la locura. Cuando hay aumento de la modalidad de la ignorancia o hijo de Kuru, se manifiesta la oscuridad, la inercia, la locura, la ilusión. La acción que se ejecuta en el plano de la modalidad de la ignorancia termina en la necedad. De la modalidad de la ignorancia se desarrollan la necedad, la locura y la ilusión. Cuando uno muere en el plano de la modalidad de la ignorancia, nace en el reino animal. Y el texto 18 dice: aquellos que están en el plano de la abominable modalidad de la ignorancia descienden a los mundos infernales. Entonces, vimos que quien está en bondad es sereno y cultiva conocimiento. Vimos que quien está en pasión es agitado y es hiperactivo, pero quien está en ignorancia está planchado. Quien está en ignorancia está inactivo. Cuando la persona que está en ignorancia hace algo o lleva a cabo algún esfuerzo, es porque algo o alguien lo obliga. Porque quien está en ignorancia prefiere la inactividad. Una característica propia del que está en ignorancia es que ve
lo bueno como malo y lo malo como bueno. Quien está en ignorancia no tiene ninguna capacidad de discernimiento filosófico profundo. Es más, quien está en ignorancia, explica Srila Prabhupada, es autodestructivo con sí mismo, consigo mismo y con los demás. En un significado que leí, Prabhupada dice que, y esto es válido para la República Argentina en particular, que una característica manifiesta propia del estado de la modalidad de la ignorancia es mantener sistemáticamente mataderos para matar animales en serie y a gran escala. En Argentina, lamentablemente, sabemos muchísimo de eso. A veces, cuando estoy en la ruta con la bicicleta o con el auto yendo para el lado del campo, veo algo que los argentinos conocemos que llaman camiones jaula, que es un tipo de camión que transporta las vacas hacia el matadero. Y eso en Argentina es muy normal. Y esa característica de la matanza indiscriminada y sistemática de animales en mataderos es propio de la modalidad de la ignorancia. Y también otra característica de la modalidad de la ignorancia, no solo que somos destructivos con los demás, quien está en ignorancia es autodestructivo. Porque Prabhupada explica que los que están en ignorancia suelen tomar alcohol, suelen tomar drogas, son personas que tienen adicciones, son personas que necesitan para funcionar de estimulantes químicos, lo cual es muy común en la modalidad de la ignorancia. Entonces, la persona que está en ignorancia nunca está satisfecha, nunca está feliz, nunca está conforme y ni siquiera progresa activamente como el que está en pasión, que busca ascender en su posición social y económica. Una característica propia de la modalidad de la ignorancia es lo que en el lenguaje actual se llama la procrastinación, el dejar todo para adelante, el evitar el sacrificio, evitar el esfuerzo, evitar la autodisciplina y patear todo para adelante, evitar lo más posible el hecho de comprometernos en una actividad que requiera ejercicio de la voluntad. Quien está en la modalidad de la ignorancia procrastina, lo cual en el lenguaje de las Shastras se llama ser moroso, tardar para hacer todo, pero además en un estado interno de insatisfacción donde todo esfuerzo se vive como una tortura, donde uno no entiende qué es el bien ni qué es el mal, donde uno se daña a sí mismo y daña a otros. Entonces, esta modalidad de la ignorancia, tamas, es oscuridad y es locura, porque uno se perjudica a sí mismo en la ignorancia y uno a su vez también perjudica a los demás. Y mientras que el que está en bondad es feliz, mientras que el que está en pasión experimenta cierto placer y después experimenta mucho dolor, el que está en ignorancia constantemente padece dolor, constantemente sufre el que está en ignorancia. Por eso apela a drogas y estimulantes para evadir lo miserable y desoladora que es su existencia. Pero mientras que el que estaba en bondad al morir va a los planetas de los grandes sabios, mientras que el que está en pasión al morir vuelve a la forma humana de vida, el que está en ignorancia al morir se degrada y nace en formas de seres inferiores a los humanos. Como por ejemplo, el que muere en ignorancia desciende a las formas animales de vida. E incluso en el texto 18, Krishna dice que los que están en ignorancia también descienden a los planetas infernales. Entonces, yo no quiero dar la mala impresión de que la meta de la vida es superar la ignorancia, superar la pasión y llegar exclusivamente a la bondad. Filosóficamente, la bondad es superior a la ignorancia y a la pasión, porque nos dota de conocimiento, de serenidad, de alegría, de felicidad y de muchas cosas que materialmente son positivas. Pero no olvidemos que si bien es mucho más auspiciosa la bondad que la ignorancia y la pasión,
Aún así, la bondad, la ignorancia y la pasión siguen siendo materiales y son modalidades que nos atan a nacer dentro del ciclo del nacimiento y la muerte. Claro, quien muere en ignorancia tiene una próxima vida infrahumana y miserable. Quien muere en modalidad de la pasión tiene una vida humana y activa, y quien muere en modalidad de la bondad tiene una vida superior en planetas celestiales. Pero quien está en la modalidad de la bondad no deja de ser un preso VIP dentro del samsara. Está preso, pero es VIP. Está más tranquilo, más alegre, más sereno, más cómodo. Es más, recuerdo haber visto en las redes sociales un meme donde había un preso que comienza con un pico a romper la pared de su celda y puede ver lo que hay afuera. Pero ¿qué hace? En ese hueco que hace, pone un aire acondicionado para los días de calor estar más cómodo en su celda y en su prisión. No sale de la prisión, pero con aire acondicionado está más cómodo. Y eso es lo que hacemos en bondad. O sea, porque es claro que nadie quiere estar en ignorancia. Es claro que tampoco es conveniente estar en pasión, pero pareciera que la ignorancia, que la bondad es superior, y lo es relativa y materialmente hablando. Pero estar en bondad es como volvernos ese preso que agarra el pico para romper la pared de la celda y en vez de escaparse, pone un aire acondicionado para que cuando haga calor pueda estar un poquito más fresquito y más cómodo, pero dentro de la cárcel. Ahora bien, la modalidad de la bondad, bien utilizada por los Vaishnavas, puede servir para elevarnos a Vishuddha Sattva, al plano trascendental de la bondad. Y por eso es mucho más auspiciosa, para quien sabe utilizarla con sabiduría, con esta sabiduría suprema que Krishna dice que está explicando en el capítulo 14, que es la sabiduría con la que los grandes sabios han alcanzado la perfección y que quien lo adquiere y lo practica puede alcanzar un cuerpo trascendental al liberarse del ciclo del nacimiento y la muerte y volver a Vaikunta. Ahora bien, otro punto importante. Es muy fácil señalar con Bhagavad Gita en mano, capítulo 14, claramente esto es ignorancia, claramente esto es pasión, claramente esto es bondad. Pero en la vida real del día a día, todo esto no es tan claro y distinto. ¿Por qué? Porque como Krishna explica las yastras, las modalidades están compitiendo entre sí. Entonces muchos de nosotros somos una mezcla o somos un cóctel de estas tres modalidades. Y podemos ver en nosotros ciertos rasgos de bondad, ciertos rasgos de pasión y por momentos ciertos rasgos de ignorancia. Y en todos nosotros podemos encontrar esta mezcla de modalidades. ¿Por qué? Porque hasta que uno no las trasciende, las modalidades no se manifiestan totalmente puras. O sea, la modalidad incontaminada es Vishuddha Sattva, que es la modalidad purificada de la bondad. Pero en el mundo material, incluso, ¿sí? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando era estudiante de la carrera de filosofía, ver profesores súper intelectuales y los veía a la salida de dar la clase fumando un cigarrillo, o pasaba cerca de algún bar de donde yo estudiaba y estaban tomando alguna bebida alcohólica o algo por el estilo. Entonces, cuidado porque Prabhupada dice, los filósofos, los científicos, los intelectuales son el ejemplo de la bondad. Pero ni siquiera, ni en los filósofos, ni en los científicos, ni en los intelectuales, materiales, condicionados, vemos que la bondad sea pura. Y también encontramos en esa gente rasgos de pasión y rasgos de ignorancia. Y a veces, por ejemplo, hay gente que puede estar en la ignorancia y de repente es misericordiosa con los animales de la calle, les da de comer. Entonces digo, cuidado con esto porque teóricamente podemos decir de manera clara, esto es bondad, esto es pasión, esto es ignorancia. Pero en la vida real esas modalidades están muy, muy mezcladas en los que somos todavía almas condicionadas. Ahora, en los textos 22 al 25, Krishna nos da una serie de indicadores filosóficos para poder detectar
a esas grandes personalidades que han trascendido la ignorancia, la pasión y la bondad. Entonces, la Suprema Personalidad de Dios dijo: oh hijo de Pandu, aquel que no odia la iluminación, el apego, ni la ilusión cuando están presentes, ni los añora cuando desaparecen, que se mantiene firme e imperturbable a través de todas esas reacciones de cualidades materiales y que permanece neutral y trascendental, sabiendo que solo las modalidades están activas, que está situado en el ser, que considera que la felicidad y la aflicción son iguales, que mira con la misma visión un poco de tierra, una piedra o un pedazo de oro, que tiene la misma disposición hacia lo deseable y lo indeseable, que es constante, encontrándose igual de bien en la alabanza y en la censura, en el honor y en el deshonor, que trata igual al amigo y al enemigo, y que ha renunciado a todas las actividades materiales. Una persona que es así se dice que ha trascendido las modalidades de la naturaleza material. Entonces, Krishna primero explica que él fecunda a la naturaleza material total llamada Brahman con entidades vivientes y que él es el padre de todas las especies de vida. Krishna luego dice en esta estructura impecable, en sentido filosófico del capítulo 14, que esta naturaleza material llamada Brahman está integrada por las tres gunas, rayas, sattvas y tamas, pasión, bondad e ignorancia. Y luego Krishna explica cómo piensa el que está en ignorancia, cómo piensa el que está en pasión, cómo piensa el que está en bondad. Krishna explica cómo actúa el que está en ignorancia, el que está en pasión, el que está en bondad. Krishna explica cómo se siente el que está en ignorancia, el que está en pasión, el que está en bondad. Y Krishna explica cómo reencarna el que está en ignorancia, el que está en pasión y el que está en bondad. Pero luego de eso, Krishna nos da indicadores filosóficos claros en forma de virtudes de carácter para que podamos comprender quiénes son esos grandes bhakti yogis, quiénes son esos grandes trascendentalistas que ya no están afectados ni por la ignorancia, ni por la pasión, ni por la bondad material. Y una de las primeras características de aquellos que son trascendentales es que dejaron de lado todo tipo de actividades materiales para la complacencia de los sentidos y que están exclusivamente centrados en las actividades del ser. Y que por lo tanto, aquel que está situado plenamente en el plano del ser es trascendental porque está libre de las dualidades de la existencia material. Y Krishna dice, le da lo mismo la piedra que el oro, es neutral con amigos y enemigos. Entonces, realmente Krishna no agota el capítulo 14 en la descripción de la conciencia, de las actividades y del destino de las almas condicionadas, sino que también Krishna nos da el conocimiento filosófico para poder reconocer a las almas liberadas y para que nosotros también aspiremos a adquirir esas cualidades de las almas liberadas, para que mediante la práctica del Bhakti Yoga gradualmente vayamos disminuyendo las actividades materiales para el placer sensorial y vayamos aumentando y sumergiéndonos cada vez más en la práctica del yoga, que implica la conexión entre el ser individual y el ser supremo. El yoga es, el Bhakti Yoga es el restablecimiento de la relación amorosa y eterna del alma individual con Krishna, la suprema personalidad de Dios. Entonces, de manera clara y analítica, Krishna está describiendo no solamente qué es la naturaleza material y cómo está compuesta, no solamente está describiendo cuál es el condicionamiento en bondad, pasión e ignorancia, sino que también está describiendo las características que son virtudes, cualidades de carácter que ennoblecen a aquel que ha trascendido la ignorancia, la pasión y la bondad, porque deja de lado las actividades materiales, porque está completamente consagrado o consagrada al avance en la vida espiritual, porque está totalmente situado en el plano del ser, porque goza internamente de una felicidad pura, que es completamente espiritual, y que por eso no se deja confundir por las dualidades, amigos, enemigos, riqueza, pobreza, etc. Cuentan las yastras que Sanatana Goswami tenía una piedra de toque
que es la que permite convertir cualquier material en oro. Y él la tenía por ahí tirada. Y una vez un adorador de Shiva le había pedido a su deidad venerable alcanzar la riqueza más grande de todas. Y el señor Shiva se manifestó a su adorador y le dijo, anda a Brindavan a ver a Sanatan Goswami. Entonces el adorador de Shiva llegó a Brindavan, fue a ver a Sanatan Goswami y le dijo, yo quiero que me dé la riqueza más grande de todas. Y Sanatan Goswami le dijo, bueno, ahí hay una piedra de toque, llévatela. El adorador de Shiva, feliz, eufórico, porque tenía una piedra de toque, se la llevó. Porque la piedra de toque puede convertir cualquier cosa en oro. Pero cuando el adorador de Shiva estaba muy contento con su piedra de toque, dijo, esto no debe ser la riqueza más grande del Goswami. Porque si hubiera sido la riqueza más grande del Goswami, él no se hubiera desapegado tan fácilmente. Así que volvió al lugar donde estaba Sanatan Goswami y le dijo, me parece que usted no me dio la riqueza más grande de todas. Y el Goswami le dijo, ¿vos realmente querés la riqueza más grande de todas? Bueno, perfecto, andá hasta el Ganges, bañate y tiré esa piedra de toque. Y venía a verme de vuelta. Y cuando el adorador de Shiva volvió a donde estaba Sanatan Goswami le dio la riqueza más grande de todas. Y lo inició en un mantra muy potente que dice, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Entonces, el trascendentalista no está muy interesado por ropas finas, por adornos costosos, por una casa muy cómoda. Los Goswamis de Brindavan podían dormir una noche debajo de cada árbol. ¿Por qué? Porque ellos eran totalmente trascendentales a lo bueno en sentido material, a lo malo en sentido material, a la riqueza material, a la pobreza material, al placer material, al dolor material. ¿Por qué? Porque habían renunciado a las actividades materiales. Porque estaban completamente dedicados a la práctica del Bhakti Yoga puro, en un estado de amor puro y trascendental por Krishna, mediante el canto del Maha Mantra Hare Krishna. Y esa es la verdadera riqueza de un Vaishnava. No la material, sino la espiritual. Entonces, Krishna nos explica en este capítulo que es la sabiduría suprema, que es el conocimiento con el que los grandes sabios han alcanzado la perfección, que aquel que está fijo en este conocimiento puede liberarse del ciclo del nacimiento y la muerte. Krishna explica que él fecunda a la naturaleza material con las entidades vivientes y por eso él es el padre de todas las especies. Él explica que la naturaleza material está compuesta por las tres modalidades. Nos explica cómo queda condicionado uno por la bondad, por la pasión y por la ignorancia. También Krishna nos explica las características que tienen aquellos que han trascendido las modalidades. Y por último, Krishna cierra este capítulo de un modo práctico, dándonos el método filosófico y específico para que nosotros podamos superar la ignorancia, podamos superar la pasión, podamos superar incluso la bondad y adquirir las cualidades trascendentales de los grandes sabios y de los devotos puros, y que podamos a su vez no tener que volver a nacer ni en cuerpo de animales, ni en cuerpos terrenales de humanos, ni en cuerpos celestiales de grandes sabios. Y esto está en los textos 19, 20 y 26. Cuando alguien ve cómo es debido que aparte de estas modalidades de la naturaleza material, en todas las actividades no hay ningún otro ejecutor que esté actuando y conoce al Señor Supremo, quien es trascendental a todas esas modalidades, esa persona llega a mi naturaleza espiritual. 20. Cuando el ser encarnado es capaz de trascender esas tres modalidades asociadas con el cuerpo material, puede liberarse del nacimiento y la muerte, la vejez y sus aflicciones, y puede disfrutar del néctar, incluso en esta vida. Aquel que se dedica por entero al servicio devocional, firme en todas las circunstancias, trasciende de inmediato las modalidades de la naturaleza material y llega al plano trascendental, al Brahman. Entonces, Krishna no solamente habla de la naturaleza material, Krishna no solamente habla de los condicionamientos materiales, Krishna no solamente expone las cualidades de aquel que ha trascendido,
sino que además Krishna nos explica cómo trascender, cómo alcanzar esa perfección suprema. Entonces, primero, a nivel filosófico, tenemos que ver que en este mundo las modalidades están actuando, que todos nosotros somos como títeres de la ignorancia, de la pasión y de la bondad. Pero a su vez, filosóficamente, hay que comprender la diferencia entre el alma individual que está condicionada y que está bajo dominio de la ignorancia, de la pasión y de la bondad, respecto de la diferencia que hay con Krishna, porque Él es el amo de la naturaleza material. Él es el amo de las modalidades y por lo tanto Él no es como nosotros que está atado por la ignorancia, pasión o la bondad, sino que Krishna es trascendental a la materia y Krishna es trascendental a las modalidades porque es completamente libre y está eternamente en el plano liberado. Ahora bien, si nos dejamos cautivar por la ignorancia, por la pasión o la bondad, vamos a estar siempre rotando en diferentes cuerpos, en diferentes planetas, en diferentes vidas del mundo material. Pero si nosotros hacemos un esfuerzo por trascender esas modalidades asociadas al cuerpo material, vamos a disfrutar del néctar incluso en esta vida. O sea que si nos situamos más allá de la ignorancia, más allá de la pasión y más allá de la bondad material, vamos a encontrar ese néctar que estamos siempre ansiando. Y el método filosófico específico, como afirma el texto 26 del capítulo 14, es dedicarnos por entero al Bhakti Yoga. O sea que no es que hoy podemos cantar las rondas y 15 días no, hoy seguimos los principios regulativos y 3 meses no, hoy vamos al templo y 2 años no, hoy hacemos un servicio y después 5 años no. No, no. Si queremos disfrutar del néctar en esta vida, si queremos estar libres de la ignorancia, de la pasión, de la bondad, si queremos liberarnos de la reencarnación, de la ignorancia que lleva a nacer como animal, si queremos liberarnos de la reencarnación de la pasión que lleva a volvernos humanos, o si queremos liberarnos de la reencarnación en bondad que lleva a planetas celestiales, entonces tenemos que dedicarnos al Bhakti Yoga por entero, no por partes, por entero, y de manera regular, de manera firme, con voluntad, con determinación, de manera inmotivada e ininterrumpida. Y así, por nuestro propio esfuerzo y por la misericordia de Krishna, del Maestro Espiritual, vamos a trascender la ignorancia, la pasión y la bondad, y por la práctica del Bhakti Yoga puro, es decir, inmotivado e ininterrumpido, vamos a ser liberados del ciclo del nacimiento y la muerte y volver al plano espiritual, donde todo es eterno, pleno en conocimiento y bienaventuranza. Y en dicho plano, las modalidades de la existencia material brillan por su ausencia, porque en Vaikunta todo es trascendental. Hare Krishna, muchas gracias. Todas las glorias de Srila Prabhupada y a los devotos reunidos, Aum Tat Sat. Bien, ahí veo que Prabhu Mastami tiene la mano levantada. Sí, Hare Krishna, Chitrak Das, Prabhu, mis reverencias. Gracias por la clase. Sí, yo quería preguntarle, acá se habló sobre las 3 modalidades relacionadas a una persona humana. Ahora, como vos nombraste a la Argentina con respecto a los mataderos, ¿se puede aplicar las modalidades de bondad, pasión e ignorancia a un país en particular? A ver, en principio sí, porque en realidad las modalidades no solamente atraviesan los países, atraviesan los planetas, atraviesan todo, ¿sí? Pero Janmastami Prabhu con la aclaración de que nunca están esas modalidades puras en un país. Porque la verdad es que en Argentina tenemos esta gran manifestación de modalidad de la ignorancia, que es la matanza sistemática de vacas y de todo tipo de animales,
pero también en Argentina tenemos muchas de las universidades que están en los rankings más elevados del mundo. O sea, que salen intelectuales de muy alto nivel en Argentina. Y también tenemos muchas fundaciones de obras caritativas, de bienestar material. También lamentablemente tenemos narcotráfico, que es una característica de la modalidad de la ignorancia. O sea, sí, se puede aplicar a los países, porque de hecho se aplica a los planetas también, pero siempre con esta consigna, Yamastami Prabhu, de que está todo muy mezclado. O sea, tenemos un muy buen sistema educativo en algunas instituciones, tenemos mataderos de vacas, tenemos gente de muy buen corazón. Ahora, lamentablemente, fue lo de Bahía Blanca, la inundación masiva, y vemos que hay un montón de gente en los clubes y en instituciones organizando colectas. Entonces, no podemos decir que estemos puramente en ignorancia, puramente en pasión, puramente en bondad, pero que tenemos una mezcla de eso en Argentina y en todos los países del mundo, indudablemente que sí, Yamasta mi Prabhu. Perfecto. Y con respecto a, ¿le puedo hacer otra pregunta? Sí, y una cosa antes de que la haga, incluso en los Sí. animales, explica Prabhupada que también predominan las modalidades. Por ejemplo, un animal propio de la modalidad de la ignorancia son los monos y los gorilas. Animales propios de la modalidad de la pasión, los tigres y leones. Y animales propios de la bondad, los bueyes, los toros y las vacas, por ejemplo. ¿Y los perros? No lo sé, yo repito lo que leí en la Shasta, no sabría lo Ah, del tema de los perros. Pero sí leí en el Bhagavatam que en los planetas celestiales no hay perros. bueno. No, con respecto a era Sanatana Goswami, que vivía debajo de un árbol. Eh, en la actualidad, si uno hace eso, lo toman como como un vagabundo. Eh, no se podría hacer eso. Entonces, uno tiene que, de una forma u otra, trabajar duro y para no vivir bajo de un árbol o, como se decía, en un caño o debajo de un puente, ¿no? Eh, aunque actualmente yo estoy en Buenos Aires ahora y vi gente que vivía en esas condiciones, ¿no? Sí, Pero no son bien vistos, por más que hubieran sido sabios, ¿no? claro. A ver, yo recuerdo que en el Srimad Bhagavatam hay unos pasajes que dicen, ¿para qué queremos camas cómodas si podemos recostarnos en la tierra llana? ¿Para qué queremos almohadas así mullidas si podemos dormir sobre nuestros brazos? Eh, y un montón de cosas más. Porque en la época de la cultura védica, en la época de la cultura védica, era muy eh, bien valorado la cualidad de la renunciación. Entonces, en la época de la cultura védica vemos que grandes personalidades renunciaban a todo para ir al bosque, para ir a la montaña, ¿sí? Hay muchos pasatiempos del Bhagavatam, donde no solamente brahmanas tenían una vida muy simple, incluso grandes reyes kshatriyas, después de haber gobernado con mucha opulencia, se iban a Harvard, como el caso de Bharata Maharaj, ¿sí? Se iban al bosque, a la montaña. Entonces, en esa cultura védica estaba muy bien visto. Pero una cosa es tener una vida muy simple porque sos un gran sabio que estás desapegado, y otra cosa es tener una vida miserable porque no tenés recursos para autosustentarse. No hay que confundir. Porque la verdad es que hay mucha gente que vive en la calle, si vos quisieras una casa, un lugar donde bañarte, comer dignamente, muchos capaz que dirían que sí. En cambio, un gran sabio que renunció a todo eso no volvería a eso porque quiere alcanzar la autorrealización. Entonces, nosotros no seguimos esas formas extremas de austeridad, de vivir en el bosque, de tomar agua así con las manos, o de cubrirnos con corteza de árbol, aunque las yastras dicen que hay que hacerlo, pero no es para Kali Yuga eso. En general eso no es para Kali Yuga. Por eso nosotros seguimos más el principio de Yukta Vairagya. Por ejemplo, eh,
el maestro de Srila Prabhupada, su divina gracia, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Goswami Maharaj, fue una de las, no fue la primera, pero fue una de las primeras personas, siendo sannyasi, de utilizar para la prédica un auto. En la cultura védica era impensable, y él llegó en uno de sus viajes a Brindavan en auto. Y los babajis se lo quedaron mirando, no entendía nada, todo vestido de naranja, todo súper renunciado, y llegó en auto. Y otra característica que hizo Srila Bhaktisiddhanta es que a los brahmacharis que eran predicadores, él los impulsó a usar calzado, porque antes los Vaishnavas iban sin calzado por ahí. Entonces, Bhaktisiddhanta Sarasvati nos enseñó el principio de Yukta Vairagya, no de rechazar las cosas por ser materiales, pero sí de utilizarlas al servicio de Krishna. Y Prabhupada también fue el ejemplo de eso. O sea, hay una regla védica, no sé si escrita o tácita, que decía que un sannyasi no debía cruzar el océano. Pero Prabhupada cruzó el océano en barco para traer la conciencia de Krishna al resto del planeta. Y como vemos, Prabhupada al principio le escribía sus libros, pero después empezó a usar dictáfono, que era un avance material de esa época. Prabhupada utilizó, cuando leemos la biografía, máquina de escribir. ¿Cómo? Si es algo material, se usa en una oficina para los negocios, pero bueno, pero Prabhupada lo utilizó. Prabhupada viajó en aviones para expandir la conciencia de Krishna por el mundo. Y nosotros seguimos esa línea, porque Prabhupada es el fundador y acharya de ISKCON. Entonces nosotros no somos de la línea de que abandonamos la ropa, nos ponemos corteza de árbol, dormimos abajo de un árbol. Somos de la línea de Srila Bhaktisiddhanta y de Srila Prabhupada, que aplicamos el principio de Yukta Vairagya, utilizar todo, incluso lo material, con conciencia de Krishna para difundir el proceso de Bhakti Yoga. Gracias. Amada, Ya va, estaba sin batería. Gracias por la clase, Prabhu. Pero, o sea, las personas que están haciendo vida materialista están sujetas a las modalidades de la naturaleza material. Y los trascendentalistas superan, por el medio del proceso, las modalidades. En la práctica, las mismos, o incluso los mismos devotos, estamos sujetos a las modalidades y estamos haciendo prácticas espirituales, trascendentales, ¿no? Entonces, incluso, voy a acomodar esto, hay la mezcla de las modalidades, como usted bien lo explicó, la pasión, bondad e ignorancia. Incluso la ignorancia también está rigiendo en cierto porcentaje o un poco más en determinados devotos, ¿no? O personas que están haciendo vida espiritual, pues, ¿no? Porque la energía de Krishna es bien fuerte. Entonces, si las personas que no están llevando un proceso de vida espiritual y dejan el cuerpo, van a ir a determinados planetas de acuerdo a la modalidad que está predominando, ¿no? A sus deseos, pues, ¿no? Como se describió. Sí. ¿Y qué pasa con nosotros? Dejamos el cuerpo sujetos todavía por las modalidades, porque Krishna es trascendental a las modalidades porque no se identifica con las modalidades. En cambio, nosotros sufrimos porque nos identificamos. Amigo porque me das, enemigo porque me quitas, ¿no? Entonces, ¿y nosotros? O sea, para mí es más fácil la respuesta y sigo simplemente, o sea, por hacer un proceso de vida espiritual, no me libero, en mi siguiente vida voy a nacer en una familia adinerada, aristocrática, o de Vaishnavas, ¿no? Para seguir mi proceso de autorrealización, pues, ¿no? Pero siguen acompañándome las modalidades. Sí. Bien. Vamos a la parte filosófica inicial. En el canto tercero del Srimad Bhagavatam, muy buena pregunta, Umada Vidyanidhi, y muy buen comentario también, porque por la experiencia como miembros de ISKCON, sabemos que también en ISKCON
Estamos cantando Hare Krishna, pero tenemos ignorancia, pasión, bondad, es un hecho. Y eso lo explica en el tercer canto del Srimad Bhagavatam, Kapila Deva, su madre de Bhajuti. Ahí Kapila Deva explica las características de los Vaishnavas, influidos por ignorancia, los Vaishnavas influidos por pasión, los Vaishnavas influidos por bondad, y también explica las características de los Vaishnavas puros. Entonces, es correcto, estamos practicando Bhakti Yoga, también estamos bajo la influencia de la modalidad. Ahora, en cuanto a qué pasa después de la muerte con alguien que practica Bhakti Yoga. He leído en el Bhagavatam y he escuchado clases de Prabhupada que hasta que no estemos completamente puros, no vamos a volver a Vaikuntha. Entonces, ese punto lo he confirmado varias veces en las Shastras y varias veces en las clases de Prabhupada. Hasta que no estemos completamente purificados de todos los deseos materiales, vamos a seguir naciendo en el mundo material. Ahora bien, Prabhupada le había dicho a sus discípulos que él garantizaba que si estaban siguiendo 4 principios regulativos y cantando 16 rondas, él personalmente se ocupaba de liberarlos del ciclo de nacimiento y la muerte. Entonces, hay muchas enseñanzas acerca de esto. Yo confío en las instrucciones de Prabhupada. Si seguimos 4 principios y cantamos 16 rondas, nos vamos a liberar. Ahora, ¿qué dice Krishna en el Bhagavad Gita? Que cuando un yogi, ¿sí? Practicó poco avance espiritual, si deja el cuerpo sin completar su vida espiritual, en la próxima vida nace en familia de gente rica, para no tener que preocuparse de buscar el sustento material y para tener el tiempo suficiente para la autorrealización. Ahora, si el yogi cae después de una práctica más prolongada, nace en familia de brahmanas o de devotos, para que sea espontánea podríamos decir espontáneo, su búsqueda de avance espiritual y su conciencia de Krishna. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que cuanto nosotros seamos más sinceros en nuestra práctica de los procesos del Bhakti Yoga, en cuanto seamos más determinados en la práctica del Bhakti Yoga, vamos a recibir la misericordia del Guru y de Prabhupada. Krishna nos va a preservar lo que tenemos y nos va a traer lo que nos falte. Y si no llegamos en esta vida a liberarnos, el avance que logremos no se pierde nunca. Así que no hay que desanimarnos en la vida espiritual. Porque si en esta vida no nos liberamos, el avance que vamos logrando se acumula vida tras vida. Y vida tras vida, Krishna nos va a dar la oportunidad de conectarnos con un gurú genuino, con los devotos, con el Maha Mantra, hasta que finalmente estemos completamente purificados y nos podamos liberar. Así que en este esfuerzo no hay pérdida ni disminución alguna. O nos liberamos en esta vida, o nos liberamos en un poquito de vidas más. Pero por practicar Bhakti Yoga, al final, cuando estemos purificados, vamos a trascender la ignorancia, la pasión y la bondad, y vamos a situarnos en el plano trascendental por la práctica del Bhakti Yoga inmotivado e ininterrumpido. Más tarde o más temprano. El proceso funciona siempre. Bien, un Madhaviyanidhi. Vi que ahí levantó la mano de vuelta. Sí, gracias por la respuesta, Prabhu. Entonces, o sea, por nuestros propios méritos nos vamos a liberar. Por nuestros propios méritos y la misericordia de Guru y Krishna. Nuestra filosofía, lo expliqué muchas veces, Prabhupada decía que sigue 2 filosofías, la del mono y la del gato. ¿Recuerdan que hablamos de eso? Un gatito bebé, la mamá lo agarra de acá y lo lleva de un lado para otro y el gatito bebé no hace ningún esfuerzo, porque la mamá lo transporta. Y el monito bebé, cuando la mamá salta de rama en rama, tiene que agarrarse fuerte del cuerpo de la madre para no caerse. Nosotros seguimos esas 2 filosofías según lo explicado por nuestro acharya. Es nuestro deber dar nuestro máximo esfuerzo personal para avanzar en la vida espiritual.
Pero a su vez también estamos esperando recibir, además de nuestro esfuerzo, la misericordia de Krishna y del Maestro Espiritual para alcanzar la perfección. Ayer justo estábamos estudiando y, bueno, el Bhakti-Vaibhava, ¿no? Y en el se mencionó en el Srimad Bhagavatam el 126, lo que usted estaba también entre líneas diciendo que, bueno, esa parte, ahaituki apratijata, ¿no? Que no debe ser, el proceso debe ser continuo y no puede ser ininterrumpido. Y se debe practicar con felicidad, con alegría, ¿no? Con entusiasmo. Sí. Es que esa es la instrucción que da Sutta. Primero quiero decir algo que le va a dar mucha alegría, o tristeza, no sé. O tristeza para usted, capaz, alegría para nosotros. Su maestro espiritual está acá en el templo de Buenos Aires. Capaz que para usted es tristeza porque está lejos, pero para los de acá es alegría. Estaba siguiendo las clases, sí. A mí me pasó, primero quiero comentar algo porque esto es increíble del devoto puro. Hace mucho tiempo teníamos en los 90 un templo en la calle Andonaegui, en el barrio de Villa provincia de Buenos Aires. Y un día, por una cuestión de ser, nosotros teníamos el cuarto de los gurús arriba y había que subir unas escaleras. En ese momento yo era bacta, era un chiquito, no sé, 18 años por ahí. Y tuve que subir al cuarto de los gurús, no sé a qué, porque había un par de cuartos, dos cuartos de gurús, más un lugar donde estaban las tulasis. Y cuando iba subiendo las escaleras, que eran tipo así como tenían como una curva, yo iba subiendo y su santidad Guru Prasad Maharaj estaba bajando. Y como era un sannyasi, yo me tiré ahí en la escalera mismo a hacer reverencia. Y Maharaj me vio milésimas de segundo. Pero resulta que después, cuando en el año 99, yo estaba en la finca Nueva Goloka Brindavan de Costa Rica, tuvimos un darshan muy importante con su santidad Guru Prasad Swami Maharaj, y después nos daban la posibilidad de tener entrevistas individuales. Y yo fui a una entrevista individual con Maharaj porque tenía muchas preguntas que hacerle. Y Maharaj me dice, tú eres el Bhakta de la escalera del templo de Buenos Aires. Se acordaba. Y yo no me acuerdo a veces el nombre de mis alumnos que les doy clase todo el año. Y Guru Prasad Maharaj se acordaba de verme que nada más le hice reverencia en la escalera del templo de Buenos Aires hacía un montón de años atrás. Se acordaba de mí. Yo no lo podía creer. Y cuando le conté que me iba de la finca y que volvía a mi país, dice, bueno, ¿y qué vas a hacer en tu país? Bueno, voy a estudiar una carrera, voy a ser profesor. Y me dice, en la carrera que estudies, hace un club de amigos de Krishna. Estudia tu carrera, pero compartí el conocimiento trascendental con los demás. Y seguí la instrucción de él y me fue muy bien. Y me fue muy bien. Es uno de los tantos sannyasis a los que les tengo un respeto y una admiración enorme a su santidad Guru Prasad Swami Maharaj. Y así como con Bhaktibhuyan Swami Maharaj, como con Bhaktisundar Goswami Maharaj, me encantan las clases de Maharaj Guru Prasad. Me encantan las clases. Me encanta, me encanta. Por el aspecto intelectual que tiene y por las realizaciones que hay detrás. Y ahora tenemos el néctar de que esté en Buenos Aires. Y en la pandemia me acuerdo que escuchaba unas clases de él en vivo y le hice una pregunta muy específica y de ahí Maharaj habló con un discípulo para invitarme a unos darshans que estaba dando también. Siempre me sentí muy cuidado por su santidad Guru Prasad Swami Maharaj. Y él estuvo en unos momentos más duros de mi vida, cuando fue la caída de mi primer maestro espiritual. Y él fue en el que en ese momento me instruyó para seguir adelante. Así que perdón, madre, pero... Y respecto a lo del Bhagavatam, cuando los sabios de Naimisharanya le preguntan a Sutta Goswami a través de una Rishi, ¿qué es aquello que puede traer el mayor bienestar general para todos? Y ahí es la respuesta que da Sutta Goswami, en la que primero glorifica a su maestro Shukadeva, glorifica a Naranarayan Rishi, glorifica a la madre Sarasvati y a Vyasadeva, el compilador de los Vedas, y ahí directamente dice, en el canto 1, capítulo 2 del Bhagavatam, Divinidad y Servicio Divino, que la actividad que puede traer bienestar general para todos es el servicio inmotivado e ininterrumpido a la Suprema Personalidad de Dios.
Cuando ese servicio es inmotivado e ininterrumpido, trae esa bienaventuranza interna para el ser. Así que sí, es muy correcto lo que está citando hoy de su curso de Bhakti Vaibhava. Bien, creo que César levantó la mano. Chitra, muchas gracias por las clases, siempre muy intensa, muy transformadora para muchos. Muchas gracias, bro, devotos. Eh, Cuando hablamos de la esclavitud o de la sujeción en las modalidades del mundo material, yo estaba justo recordando cuando del rey Midas, ¿no? El rey Midas fue el rey de Frigia. Es una mitología, obviamente, ¿no? Este rey de Frigia, pero que en una oportunidad él fue muy hospitalario con Sileno, que era un sátiro, ¿no? Entonces le pide un deseo, que es lo que él quería, y obviamente él pedía justamente tener el toque, pues, ¿no? De que cada cosa que pudiera tocar con las manos se convierte en oro, ¿no? Eh, Al final, pues, cada cosa que tocaba se convertía en oro, y cuando él quiso comer o alimentarse, no podía, porque cuando cogía digamos, un vaso de agua, una comida se convertía en oro y no lo podía comer. Entonces, sencillamente, a veces un don material puede ser también una esclavitud, o es una esclavitud, ¿no? Entonces, al final, pues, estaba muriendo de hambre y tuvo que buscar una solución que luego le dieron, que sumergirse en un río específico, ¿no? Que se va ahí, ¿no? Esa parte recordaba un poquito de esta mitología, Prabhu. Y lo otro es, quería... Primero, respondo a esa parte, para no olvidarme. Materialmente, la modalidad de la pasión, perdón, materialmente la modalidad de la bondad es superior a la pasión y a la ignorancia. Pero, por ejemplo, Prabhupada también explica que los que están en bondad se sienten más felices, tienen conocimiento, pero es como la cuestión del rey Midas. ¿Por qué? Porque el que está en bondad generalmente se siente superior al resto de los demás. Tanto conocimiento, tanta felicidad y todo lo demás, es como que tiende a ver a los que están en ignorancia y en pasión como si fueran simios, como si fueran infrahumanos. Y en ese sentido, como que se pone en una torre de marfil el que está en la modalidad de la bondad, porque termina desarrollando un ego en el que se cree mejor a todos los demás. Esto era en relación con esto. Sigamos. Ya, bro. Eh, Estaba leyendo bueno, también el Bhagavad Gita, no está acá qué capítulo es, pero decía algo interesante, bro. Dice, cuando una entidad viviente se pone en contacto con la creación material, su eterno amor por Krishna se transforma en lujuria, en asociación con las modalidades de la pasión, o, en otras palabras, el sentido de amor por Dios se transforma en lujuria. Al igual que la leche en contacto con el tamarindo se transforma en yogur, luego, cuando la lujuria no es satisfecha, se convierte a su vez en ira. La ira se transforma en ilusión y la ilusión hace que continúe la existencia material. Por tanto, la lujuria es el peor enemigo de la entidad viviente y es únicamente la lujuria la que induce a la entidad viviente pura a permanecer enredada en el mundo material. Pero una ampliación de eso. Primero, quiero saber, ¿me están escuchando ahí? Sí, Sí. sí, ¿Ahí me escuchan? Sí, sí, ¿Me ahí escuchan bien? escuchamos. perfecto, bro. Bien, porque resulta que está pasando en este momento una batucada por acá y yo casi que no los escucho a ustedes, así que me tuve que poner auriculares. Ahí va. Pero ustedes dicen que me escuchan bien. Sí, bro. Bueno, sí, es real. En contacto con la naturaleza material, el amor puro y eterno del alma por Krishna se transforma en lujuria. A ver, la palabra lujuria significa muchas cosas. Básicamente, la acepción más común de lujuria es la atracción sexual del hombre por la mujer. Pero la lujuria es más que eso. Es el deseo intenso de poner en contacto nuestros sentidos
con los objetos de los sentidos en general. O sea que cualquier forma que busquemos el placer material, y no solamente el placer sexual, es una forma de lujuria. Porque uno quiere disfrutar de un montón de cosas. Uno tiene un montón de deseos y de expectativas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno está deseando algo y no lo puede disfrutar, se frustra. Y de la frustración surge la ira. Recordemos que eso es uno de los 4 principios de la ignorancia creados por Brahma al principio de la manifestación cósmica. ¿Sí? Entonces, quien desea algo, si no lo puede alcanzar, se frustra. Y la frustración lleva a la ira, la cual es muy perceptible en diferentes partes del cuerpo. ¿Sí? Hay signos de ira que claramente uno puede ver en el cuerpo de aquel que la está experimentando. Y esa ira hace que nos mantengamos en el charco de la existencia material. Porque como dice Krishna en Bhagavad Gita, creo que es capítulo 18, que hay 3 puertas que conducen al infierno. La ira, la codicia y la lujuria. Entonces, ¿qué sucede? Si uno tiene deseos, si no complace los deseos, se enoja, ese enojo lleva a que con la ira hagamos un karma negativo y eso nos mantiene cautivos dentro del ciclo del nacimiento y la muerte. Por eso, Prabhupada explica en el Néctar de Instrucción que la única forma de poder utilizar bien la ira es el servicio emocional. Y el ejemplo que Prabhupada dio sobre el buen uso de la ira en el Bhakti Yoga es la ira de Hanuman, cuando Ravana raptó a Sita, se la llevó a la isla de Sri Lanka. Hanuman, para apoyar a Ramachandra y servirlo, lleno de ira, incendió la ciudad de Lanka. Entonces, la ira es buena, aplicada al servicio de Krishna, y mi maestro espiritual, su santidad Hanuma Prasad Swami, dice, la ira es buena para proteger al débil. En esos 2 casos la ira es positiva. Cuando un Kshatriya protege a un débil, el uso de la fuerza, y cuando un devoto puro sirve a Krishna a través de la ira contra los enemigos de Krishna. Pero después de esas aplicaciones, la ira es una de las puertas que conduce a la degradación infernal, al olvido del ser, al igual que la lujuria y al igual que la codicia. Bien, Humada Villaní levantó la mano. Gracias, Edmund. Sí, justo hoy día también en la clase del Bhagavatam, en el canto 7º, capítulo 6 me parece, de Prahlad Maharaj, ¿no? Instruye a sus compañeros, a sus amiguitos, ¿no? También el devoto estaba explicando que a veces nosotros entendemos como lujuria solo ese contacto con el sexo opuesto, ¿no? Y lo que se entiende como tal, la unión, el acto en sí. Pero no, estaba explicando también lo que usted acaba de mencionar, es todo aquello que uno realiza para con la complacencia de uno y no para la satisfacción de Krishna. Sí. Y Kali Yuga está tan avanzada ahora que ya no solamente la gente se atrae por el sexo opuesto, sino también por el propio sexo en Kali Yuga. Y gracias por todas las palabras que dijo de mi maestro espiritual y toda esa realización y esa inspiración, ¿no? Siempre seguir al devoto puro o aceptar también las instrucciones del devoto puro o las recomendaciones, siempre traen bendiciones y siempre produce éxitos espirituales, ¿no? Sí, indudablemente que sí, totalmente que sí. Uh-huh. Y más en el caso de su santidad Guru Prasad Maharaj, que es un miembro tan importante y prominente de ISKCON. Sin desmerecer otros gurús que también lo son. Pero ¿qué pasa? Hay gurús que no conozco y no tengo una relación y por lo tanto es teórico.
al haberlo conocido, al haber dialogado con él, al haber sido instruido con él, el conocimiento de él se vuelve personal. Y me imagino ustedes que son mucho más cercanos. Y yo desde afuera tuve un poco contacto con él. Realmente me beneficié mucho. Me imagino ustedes los que están mucho más cercanos. Hare Krishna. Bueno, devoto. Muchas gracias, Prabhu, por la clase y a todos los devotos que están aquí reunidos. No tengo muchas cosas para ir diciéndolo. Ah, sí, ¿cómo que no? Sí, tengo algo para decir. Que mañana la clase la da Mastami, así que, Ah, así que mañana la vienes preparando hace 2 semanas, así que pienso que ya se lo nos va a decir así las cosas. Chaca, chaca. Y bueno, le quería agradecer a todos los devotos por todas las buenas bendiciones. Y, y bueno, entonces quería agradecerles y bueno, invitarlos a la clase de mañana que va a dar Prabhu Master. No sé si tiene algo más para decir, Chitra Prabhu, de algunos. agradecer agradecer a Denupal Prabhu y a la familia, porque con todas las dificultades que a veces tiene la vida, están manteniendo estos programas. Agradecer a todos ustedes por esta maravillosa asociación que me dan. Espero, mañana voy a estar, si Dios quiere, en el campo. Ojalá que tenga internet para poder conectarme a la clase. Ojalá que pueda tener una buena señal como para poder escuchar llamadas de Prabhu. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Lo vamos a estar esperando a don Jan Master. Mañana estamos Bueno, ahí. sí, mañana vamos a estar ahí. Así que a las 20:30 de Argentina las estaremos esperando. Sí, mañana está Jan Master. No tengo muchas cosas para decir, porque tengo toda la agenda así, dada vuelta, la vamos armando. Pero sí me quedaba justo Jan Master, que habíamos el martes no podía, pero mañana sí. Así que bueno, le pido paciencia y vamos a ir día a día. ¿Habrá preguntas para responder en Facebook? Ah, eso sí, me tengo que fijar porque estaba Karuña Nitai, ya voy a fijar. Con la batucada que está pasando por acá, faltan algunas cartas, la señora que cante Hare Krishna. Sería como la época del señor Chaitanya. Hermoso. Sí, hay preguntas, Doris hizo muchas preguntas, las voy a ver si A ver, las puedo leer. bien. A ver. Dice, Caruña Nital, muchas gracias, Prabhu, por la excelente explicación del capítulo 14. Mi pregunta es, en el texto 14:26 se dice, aquel que se dedica por entero al servicio devocional, firme en todas las circunstancias, trasciende de inmediato las modalidades de la naturaleza material y llega así al plano de Brahman. Pareciera que el servicio devocional fuera un medio para alcanzar el Brahman impersonal. ¿Cuál es el entendimiento correcto del texto para no pensar que es así? Gracias. Bien, el entendimiento correcto del texto es indudablemente la lectura de los significados de Prabhupada, porque ahí Prabhupada aclara conceptualmente esta cuestión. Entonces, el servicio devocional tiene como subproducto, no como resultado principal, sino que de manera colateral, el servicio devocional nos libera de la ignorancia, de la pasión y de la bondad y nos eleva al mundo espiritual. Pero eso es un subproducto y un beneficio colateral. Acá Brahman no quiere decir fundirnos en el Brahman impersonal, sino situarnos en la trascendencia, en el plano de las actividades Vaikunta
donde no hay ansiedad. Pero incluso esa liberación es colateral, es un beneficio colateral, porque el verdadero beneficio, el máximo beneficio, beneficio principal del canto del Maha Mantra Hare Krishna no es técnicamente alcanzar mukti, la liberación, sino que es el despertar del amor eterno que todos tenemos por Krishna. En realidad, a eso apunta la práctica del Bhakti Yoga, inmotivada e ininterrumpida, y el canto del Maha Mantra Hare Krishna, al despertar del amor puro por Krishna. De hecho, el devoto puro de verdad no le importa si se libera o no. Y ya al comienzo del néctar de la devoción, que es una adaptación que Prabhupada hizo del Bhakti Rasamrita Sindhu de Rupa Goswami, una de las primeras características del servicio devocional puro, el Bhakti Yoga, es que no se ejecuta buscando la liberación. Srila Prabhupada muchas veces dice en los libros, hay que practicar Bhakti Yoga, liberarnos, volver de vuelta a casa, de vuelta al hogar. Sí, eso es verdad, es correcto, pero el plano más elevado, en verdad, es el despertar a través del Bhakti Yoga y el canto del Maha Mantra Hare Krishna, el Krishna Prema, el amor puro por Krishna. Y eso está ejemplificado en las oraciones de Sikshastaka que nos dejó Sri Chaitanya Mahaprabhu, que no es un hombre común que practicó Bhakti Yoga y alcanzó la liberación, y que ni siquiera es un avatar de Vishnu. Chaitanya Mahaprabhu es el Krishna original, en la piel y en los sentimientos de Srimati Radharani. No es un simple avatar, es Krishna mismo en la piel y en los sentimientos de Srimati Radharani. Y Chaitanya Mahaprabhu dijo a Krishna, deseo ser tu sirviente, nacimiento tras nacimiento, lo cual implica que en el Bhakti Yoga puro no se utiliza como medio para la liberación. El devoto puro, si está en la tierra o en los planetas celestiales o en los planetas infernales, no le importa dónde está. Lo que le interesa es estar totalmente consagrado al amoroso servicio de Krishna. Buenísimo. A ver qué dice el Face. A ver. Buenísimo, bueno. Eso se dice. Doris dice, Hare Krishna, reverencia. Gracias por la oportunidad de aprender a vivir de otra manera. Gracias. Esta manera de vivir es para mí una invitación pacífica y voluntaria para seguir adelante. Y eso es lo que aprendí. Aprovecho hoy día mientras vivo. Y este proceso que sigo, yo siento que me garantiza una calidad de vida espiritual y material mejor. Claro está que debemos pensar de este estado a otro con la pasar de este Sí, estado a otro con la ayuda de un maestro espiritual. Yo también tengo una. Y ese es mi deseo eterno. Gracias por mí. Gracias por siempre. Perdón, Dori, es que me dio tentación. No por lo que estoy leyendo, sino que por la corrección de mi señor. Comentario. Doris dice, si la felicidad material es infelicidad encubierta, debemos comprender que la verdadera felicidad no es material y no se manifiesta como el mundo material. Lo práctico, lo practica y comparte. Es responsabilidad de todos y de uno mismo diferenciar en forma inteligente espiritual y no sufrir y no hacer sufrir a otros y no colaborar con el sufrimiento ajeno a uno, pero implica a otros. Pregunta, ¿de qué manera podemos ser felices de verdad? Bueno, lindo preámbulo. bien. Sí, ahí Doris plantea muchas cuestiones. Número uno, Prabhupada solía decir que la felicidad material no es auténtica felicidad, sino cese de sufrimiento. Punto número uno. Punto número dos, ella decía que obtenía una mejor calidad de vida material y espiritual, es correcto. En el capítulo tercero del Bhagavad Gita, Karma Yoga, Krishna dice, al comienzo de la creación, el Señor de todas las criaturas produjo generaciones de hombres y semidioses, junto con sacrificios en honor de Vishnu, y los bendijo.
sean felices mediante este sacrificio, pues puede concederles todo lo necesario para una vida confortable y para alcanzar la liberación. Y Prabhupada explica que el sacrificio de la era de Kali es el canto del Mahamantra Hare Krishna. Entonces es verdad, cuando cantamos Hare Krishna, tenemos una calidad de vida material y espiritual superior, porque estamos recibiendo auspiciosidad del canto del Mahamantra Hare Krishna. Como vimos, en última instancia, el canto de Hare Krishna nos puede liberar del mundo del ciclo del nacimiento y la muerte y darnos amor por Dios, que es lo más elevado. Pero mientras estamos en el mundo material, el canto de Hare Krishna trae muchos beneficios materiales y espirituales. Es más, vieron que hay una ofensa del canto del Santo Nombre, que es cantar el Santo Nombre con propósitos materiales, queriendo purificarnos de las actividades pecaminosas mediante el canto del Santo Nombre y buscar beneficios y qué sé yo. Pero en uno de los cantos del Bhagavatam, cuando la tierra experimentó una sequía muy grande y la tierra no daba vegetales y había hambre en la humanidad, después de la época del rey Vena, Prabhupada me asombró cuando yo tenía, no sé, 18 años, leí eso por primera vez, no lo podía creer, porque yo siempre asociaba el canto de Hare Krishna a liberarnos y a buscar el amor por Dios. Pero Prabhupada dice en un significado del Bhagavatam, deberíamos cantar Hare Krishna al menos para que haya lluvia en la tierra y así abunden los alimentos. Porque miren qué increíble, ¿no? Nosotros vemos el tema de la matanza de vacas como un síntoma de la moralidad y la ignorancia. Pero en un momento, Prithu Maharaj amenazó a la madre tierra que tenía forma de vaca, que le dijo, te voy a matar con mis flechas, te voy a cortar en pedazos y te voy a dar de comer tu carne a mis súbditos hambrientos. Y ahí es donde Prabhupada dice algo que es muy difícil de digerir, que en una situación de emergencia, para un Vaishnava, en una situación de emergencia donde no hay ninguna posibilidad de ofrecer vegetales a Krishna, ahí podríamos comer carne. Cosas que no es la prédica usual de ISKCON. Claro, nosotros tenemos supermercado, verdulería, no tenemos por qué comer carne. Ofrecemos alimento lacto-vegetariano a Krishna, pero en un estado de crisis, de colapso, donde es imposible, en lo que Krishna dice, ofrecer una fruta, una flor, agua, un Vaishnava podría comer carne también, en situación de crisis, ¿sí? E incluso Prabhupada dice, lo cual parece ofensivo, pero lo dice Prabhupada, que en situación de escasez, hasta uno debería cantar Hare Krishna para que haya lluvia, porque de la lluvia después se produce todo lo que comemos los seres humanos y los animales, que son los frutos que da la tierra. Y parece contradictorio con el tema este de no buscar ningún beneficio material de la práctica del Bhakti Yoga. Pero bueno, entendemos que son casos excepcionales, los que se explican en ese canto del Bhagavatam, y que no son instrucciones generales que debemos aplicar en situaciones ordinarias. Solamente son casos para situaciones muy, pero muy extremas, que no se aplican a nuestro contexto actual. Así que bueno, creo haber respondido los puntos principales de lo que decía Don. Muchas gracias, Chitrak. Bueno, ahora sí podemos decir que hemos terminado la clase. Muchísimas gracias a todos los devotos que estuvieron aquí presentes y a Durani Hare Krishna desde de México. Muchas gracias por escuchar y por asistir. Y bueno, ya como siempre, Humada, Shalmastami, César, Doris, Karunya, Nitai, Georgie, y hay otros más. Los voy a anunciar porque no están siguiendo. Cristina Antunes dice que estuvo con usted. Y después está Patricia Perdón, aquí. ¿qué dijo Cristina? ¿Qué hizo Cristina Antunes que no se cortó el Zoom ahí? Perdón. Y que estuvo con usted. Que lo saludó, En no el sé. templo de Buenos, sí, en el templo de Buenos Aires. Bien. Jay Govinda desde Nicaragua, no, El Salvador, del San Salvador. Caruña Nitai de Ecuador, Chandra, Gokula Chandra desde México, Maricel Villegas desde Argentina, Doris Ricaldi también está en Argentina, Nati Di Fiore, la de Krishna, Cristina Antunes, Fabián Santillán es de México, Chandra es de Buenos Aires, Claudia Joshua es de Mendoza,
Georgina. Perdón, esa Claudia Josué es nada Ah, más y nada menos que Chitra Gopi Devi Dasi, hermana ah, espiritual mía iniciada en el fuego en el mismo día. Ella Chitra ah, Gopi, yo Chitrak Das. Tenemos casi el mismo nombre. Ella en versión Gopi, yo en versión Gopa. buenísimo. Es mi hermana de fuego, Chitra Gopi. Ah, Reverencias y también para Chitra Gopi Devi Dasi. ella vive bueno, en Mendoza, ¿no? En Mendoza. A mí Está me bien. iniciaron en Mendoza. Sí. Sí, sí. Bueno, y después está Patricia Aquino, así que Hare Krishna, no sé dónde es Patricia. Ah, trabaja en... Bien, saludos a todos ellos. Así que bueno, ahora sí podemos decir que gracias por todo. Y Hare Krishna, nos vemos mañana con Shalmas también. Que tengan una bonita noche. Muchas gracias, Chitrak. Que tenga buen Igual viaje. de Krishna, Hare que Krishna, se Prabhu. Bueno, mejore tu hija de Nupal. Se Ah, me están, lo mejor, los cables se me están pelando, así que estoy en cortocircuito con los mejores deseos para la recuperación. ya. Bueno, muchas gracias. Hare Krishna, que anden bien.